Bueno, Luis, bienvenido a este nuevo encuentro sonoro. ¿Me estás escuchando, no? Sí, Ok. Bueno, estamos muy contentos de tenerte porque el tema que nos estás planteando tiene muchas particularidades entre cuestionamientos, neologismos, reflexiones hacia la escucha. Y bueno, a si hay personas conectadas, internautas, bienvenidos también desde Caracas, Venezuela. Luis está ahorita en Barcelona, ¿no, Luis? exactamente. Caracas, Barcelona, este encuentro sonoro. Y bueno, voy a hacer un poco la presentación de Luis y una introducción para luego darte la palabra, ¿no? Luis es músico, artista sonoro, performer, saxofonista y clarinetista experimental, y nos va a plantear el arte sonoro en un contexto biotecnológico, un tema, digamos, un concepto que podríamos decir que le está acuñando bien interesante. Luis se formó en música clásica, jazz, música moderna y es técnico de sonido. Actualmente está haciendo un máster en arte sonoro en la Universidad de Barcelona. Bueno, este texto que Luis nos ha dejado y su ponencia o el encuentro que vamos a tener con él, nos ha interpelado y particularmente a mí me ha generado muchas reflexiones y bueno, yo hice como una especie de introducción para que quede y haga complemento de lo que Luis nos va a presentar, ¿verdad? Entonces, bueno, desde este planteamiento, Luis nos plantea un modo de escucha diferente a través de un texto científico, crítico y reflexivo. Nos abre un espectro, un modo de escucha bien complejo, ¿no? De relaciones descentralizadas, que es una palabra que él marca. Yo lo entiendo también como co-creación y participación. Extrapolando un poco algunas cosas que él ha dicho, digamos, la idea del sonido y esa, digamos, diversificación de relaciones, he entendido también, bueno, desde la parte científica hacia una parte como mucho más mitológica, ¿no?, del sonido, los grandes mitos de creación, tanto Oriente como Occidente han abordado al sonido como un arjé, como un principio, ¿no?, desde donde todo se funda, ¿no? Y me conecta Luis con esa imagen de la partícula del Big Bang, ¿no? Minúscula, donde genera toda una expansión de un microcosmo a un macrocosmo, que también tú lo planteas. Escuchar es darle sentido a través de la participación y las relaciones a un cosmos que pareciera limitado, a su vez por las limitaciones del ser humano. La gran paradoja es sustraer de lo invisible una sonoridad que nos está oculta y que se revela por múltiples mediaciones. En este caso, las mediaciones las entendería como el medio tecnológico, ¿no? Participamos no como un poder humano hegemónico que tiene el control de todo. Ahí hay un cuestionamiento importante, ¿no? Podría existir una horizontalidad que él llama bio-horizontalidad, para la cual pareciera no habérsele revelado al hombre contemporáneo esa capacidad de percibirla. Esas relaciones suponen una hibridación que entre lo humano y la máquina genera esa participación dentro de ese flujo no controlado, que no exige una jerarquía. Se entiende esta experiencia como un proceso que cuestiona el excepcionalismo humano. Otra palabra bien importante dentro del texto de Luis, ese excepcionalismo humano sería que el ser humano tiene el control de todo, lo puede de todo y está sobre todas las circunstancias de la realidad, ¿no? Desde lo microcósmico, lo cósmico y lo macrocósmico, ¿no? Los productos de esta experiencia biotecnológica deben ser considerados como una forma de relaciones, como un intento de diálogo con lo que nuestro limitado aparato perceptivo nos separa, como interpretaciones en las que hay una posible relación, nuevamente esa palabra de Luis, de horizontalidad. Escuchar lo invisible como un tránsito que cuestiona críticamente nuestra cultura
de cómo el ser humano en una pétrea jerarquía se ha posicionado como creador y no como co-creador. Eso es bien importante allí, o sea, porque co-creador supone una participación y una horizontalidad, desconociendo o ignorando sus limitaciones cognitivas perceptivas, abordando sus relaciones con el microcosmo, el cosmo y el macrocosmo de una manera absolutamente errónea, con una escucha cerrada por una seguridad que emana de una división entre mente, cuerpo, espíritu y lo otro. En este sentido, Luis, con esta interpretación y sobre todo con esta parte final, que uno de los referentes que tú haces, hay un nuevo abordaje que no hay una separación entre mente, cuerpo y espíritu y lo otro, sino esa unificación, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción te doy la palabra para en estos 25 minutos, entender tu planteamiento, ¿no? Y aproximarnos a él. Vale, muchas gracias, Romer, muchas gracias, Carlos. Gracias a Cromosonitus también por la invitación. Bueno, la charla, como tú bien has dicho, se titula El arte sonoro en un contexto biotecnológico. Y bueno, antes de empezar a hablar sobre ello, voy a compartir unas diapositivas que he traído. Vale, pues estáis viendo la pantalla, supongo, ahora mismo estas imágenes. Y bueno, pues como decía, la charla que se titula El arte sonoro en un contexto biotecnológico, lo que voy a abordar durante estos 25 minutos tratan sobre un proyecto de investigación que llevo desarrollando este último semestre dentro de lo que es el máster de arte sonoro de la Universidad de Barcelona, y que parte con la idea de crear un sistema que me posibilite o que posibilite a las bacterias hacer músicas a partir de sus propios procesos metabólicos. Esta idea finalmente se ha encauzado en lo que yo llamo una entidad híbrida, que me va a permitir ensamblar elementos heterogéneos o aparentemente incongruentes en una única unidad, en una unidad reconocible, que va a ser condición de posibilidad para que se generen estos patrones sonoros que van evolucionando a lo largo del tiempo. Podríamos decir el porqué de titular la charla El arte sonoro en un contexto biotecnológico. Y bueno, en principio, cuando nos referimos a lo biotecnológico, estamos hablando de la aplicación de la tecnología que hace uso de sistemas biológicos, organismos vivos, para la creación o modificación de productos o procesos específicos, ¿no? Para realizar algún tipo de proceso específico. Cuando hablamos de la aplicación de la biotecnología al arte sonoro, pues estamos hablando de apropiarnos de este tipo de prácticas con una función artística. Y aquí me parece muy interesante cómo el arte nos va a abrir a un conjunto de reflexiones en torno a cómo las biotecnologías también ejercen una forma de poder sobre lo vivo, mediante la manipulación, mediante la modificación de lo vivo, y cómo desde la escucha o cómo desde ese prestar atención a lo vivo desde un punto de vista más ecológico, pues podemos desarticular todas esas formas neoliberales de consumo capitalistas y hacer de estas prácticas una forma de encontrarnos con lo otro, con esa otredad, con ese otro conjunto de especies con las que convivimos desde una biohorizontalidad. Desde una horizontalidad que se contrapone a esta idea de excepcionalismo humano, donde digamos de algún modo lo humano está por encima del resto de especies en base a una cultura.
Es muy interesante, ¿no? Como esta idea de cultura que se ha asociado normalmente a lo humano, pues ya desde el siglo XX se demostró que no es así, ¿no? Como que la cultura o la evolución cultural también afecta a otras especies, como podríamos decir los chimpancés, las palomas, los macacos, y un largo etcétera. Eh, de hecho, incluso para aquellos que piensan que la evolución tiene que ver con una cuestión puramente genética, podríamos decir que cuando Richard Dawkins en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, en los años 70, va a crear un concepto que es el concepto del meme, y en el que él asocia las cualidades de los genes, de la evolución genética a la cultura, ¿no? El meme podría ser una idea, podría ser una melodía, y entonces de la misma forma que el gen permite la evolución a nivel biológico, pues el meme permite la evolución a nivel cultural. Entonces, a través del meme se produce una especie de parasitación de los cerebros que van pues mediante imitación, van parasitando otros cerebros y se va generando lo que es la idea del meme. Él habla de tres conceptos del gen asociados al meme, que serían la fidelidad, la fecundidad y la longevidad. En el caso de la longevidad, pues habla como una melodía, eh, 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 cuando parasita un cerebro, la longevidad, pues digamos que no es un factor demasiado importante a nivel evolutivo, puesto que cuando esta persona muere, esa melodía, ese meme muere con la persona. Sin embargo, si esa parasitación se hace en muchos cerebros, pues digamos el factor es un poco más importante. La fecundidad podría estar medida, por ejemplo, en el número de veces que esa melodía ha sido silbada por distintas personas en la calle. Y la fidelidad, en este caso, estaría basada en la esencia, ¿no? Obviamente, cuando hay una imitación o cuando hay un traspaso de un cerebro a otro de ese meme, hay una variación, pero aquello que se mantiene, esa esencia, sería el meme. Eh, bueno, el por qué yo llamo a este proceso de sonificación o a este sistema, lo llamo entidad híbrida. Pues lo llamo entidad híbrida porque, para empezar, podríamos decir que lo híbrido va a tener que ver con el ensamblaje de estos elementos heterogéneos en una sola entidad, donde el foco está en cómo se producen esos ensamblajes. Aquí me gustaría decir que no se trata únicamente de la unión de elementos distintos, puesto que eso tiene que ver más con lo ecléctico, sino que esos ensamblajes van a posibilitar que emerjan nuevos comportamientos o nuevas funciones que no son innatas a cada una de sus partes. Al mismo tiempo, me gusta hablar de lo híbrido también como una entidad sin identidad, o si esto de la no identidad, esa incertidumbre de la no identidad, eh, bueno, no la entendemos o no comprendemos a dónde va, podríamos hablar de una identidad fluida, y es porque cuando uno ve esta entidad, o dependiendo del contexto en el que se escuche, podríamos hablar de, bueno, de una escultura, pero también podríamos hablar de una instalación, o incluso también podríamos hablar de un intérprete. Y claro, aquí en esta cuestión del intérprete, en el momento en el que uno pone el foco en las bacterias generadoras de sonido,
en este sistema que genera sonido controlado por los procesos metabólicos bacterianos, pues hay una apertura de lo que es la performatividad en un sentido más amplio que puramente humano, ¿no? Aquí estamos hablando de que esos sonidos no humanos nos van a posibilitar otro tipo de escucha que van a ser una crítica directa a ese excepcionalismo humano, pero también van a permitirnos reflexionar sobre otros formatos de conciertos, otros intérpretes. Y bueno, ¿cómo se produce ese proceso de biosonificación entre la bacteria y ese artefacto, esa tecnología que posibilita ese resultado sonoro? Podríamos decir aquí, a nombrar a Alberto de Campos, cuando habla sobre cómo la noción de lo híbrido viola esa idea tradicional de identidad instrumental. Y él nos habla sobre un concepto en el que el intérprete pierde control sobre el sonido para ganar influencia. Y se refiere justamente a ganar influencia en la interacción con la máquina. Se produce de algún modo una escucha, un diálogo con la máquina en la que el propio intérprete llega a sorprenderse. Otra cuestión interesante que tiene que ver también con esa invisibilidad, ese límite de nuestra percepción humana. En este caso se podría hablar de una doble invisibilidad, tanto la sonora como la viva, la de los microorganismos, esa microescala, ese microcosmos. Y es que se produce un desplazamiento de lo previsiblemente humano y para dar voz a eso que no se ve. Y eso que no se ve obviamente es el sonido, pero también son los microorganismos. Entonces voy a continuar para hablar un poco sobre cómo he llevado a cabo este proceso de sonificación, cómo he levantado el sistema. Perdonadme. Vale, esta es otra foto de esta máquina que he construido, este artefacto, esta entidad híbrida que llamo yo. Y bueno, esta entidad híbrida está parte de un estudio que he realizado en una zona de Huelva, en Río Tinto. Huelva se ubica al sur de España y es un ecosistema extremo, es un ecosistema ácido. Y aquí me gustaría remarcar también cómo otra vez también se produce esa jerarquía, ¿no? Cómo accedemos al conocimiento, en el sentido de que el concepto de lo extremo también es un concepto antropocéntrico. Digamos que es extremo para quién, ¿no? Sería la pregunta. Sí, claro, si uno pone la mirada en la biodiversidad que ahí habita, se da cuenta que para esta biodiversidad ese ecosistema es su ecosistema óptimo. Sin embargo, desde el punto de vista humano, pues es un ecosistema extremo. Pero me interesa sobre todo esta idea de ecosistema extremo para plantearme también hasta qué límite opera lo vivo. Y es que en esa pregunta que yo me hago por si esta entidad híbrida puede ser considerada un ser vivo o no, si está viva, hasta qué punto está viva, o qué es lo vivo, pues buscar en estos extremos, en estos límites, me va a ayudar bueno, a reflexionar sobre este tipo de cuestiones. Me gustaría contar una anécdota que me ocurre en Río Tinto cuando voy en una de estas salidas a buscar muestras de bacterias. Es que me encuentro con un señor, estábamos allí los dos,
que bueno, me acerqué a él, le pregunté porque estaba con un dron, y dio la casualidad que este señor era microbiólogo, Francisco Córdoba se llama, y me estuvo contando cómo Río Tinto también ha sido un ecosistema que por esa extremofilia ha sido muy estudiado desde el campo de la astrobiología, puesto que la gran cantidad de polimetales que podemos encontrar en las aguas, y sobre todo en hierros y azufres, pues hacen que este ecosistema se comparta muchas características con Marte, ¿no? Con el planeta Marte, de tal modo que ha sido un lugar que ha sido abordado desde la astrobiología buscando esa posible vida que haya en Marte o que haya habido, porque, bueno, posible vida que haya, porque que haya habido ya se sabe. Y que para mí es muy interesante porque me abre o me permite hacer una escucha que va desde esa invisibilidad de lo microscópico a la incomprensibilidad de lo macroscópico. Estaremos abordando las tres escalas, ¿no? La microscópica, la mesoscópica y la macroscópica. Podemos decir, y es la razón de por qué voy a este lugar o estudio este lugar, y es la biodiversidad que lo habita. Podemos hablar de tres especies bacterianas diferentes. La Citiobacillus sería la más común, porque tiene un sistema metabólico muy versátil, es capaz de estar activa metabólicamente tanto en condiciones aerobias como condiciones anaerobias, y por tanto la vamos a encontrar tanto en la superficie del río como en las partes más profundas. Bueno, estos son fotos de un concierto, justamente de un concierto de bacterias, donde junto con Marina Bug, a la flauta, y una compañía de danza, Totaisho Danza, pues hacemos toda una perfo en el que las bacterias, en la que acompañábamos a las bacterias. Y aquí una vez más se ponía el foco en cómo esas bacterias eran las intérpretes, ¿no? ¿Quiénes son los intérpretes en este caso? Además, este concepto de performatividad de lo bacteriano o de otras especies ha sido también tratado por Jen Hauser, que habla sobre una microperformatividad. Tiene un texto muy interesante que se llama Biomediality and Art, si a alguien le interesa, para que le eche un vistazo. Bueno, esto sería el proceso de biosonificación que yo he llevado para generar los patrones sonoros, que he utilizado para ello una tecnología que son las celdas de combustible microbianas, que es una tecnología que mediante los procesos metabólicos bacterianos genera una corriente eléctrica, genera una densidad de potencia eléctrico que después me va a servir para utilizar en otro componente de esa serie de sonificación, controlar los algoritmos que he compuesto, ¿no? He utilizado, bueno, este es un diseño porque me la diseñé yo mismo, diseño propio. Y nada, me la hice en metacrilato, la mandé a imprimir, y bueno, como resultado pues quedó esto. Esto es la celda de combustible microbiana, y si veis en la imagen de la izquierda podéis ver cada una de las piezas. Podríamos decir que la celda de combustible microbiana se compone de una parte anódica y una parte catódica.
Entonces, cuando las bacterias llevan a cabo sus procesos metabólicos, generan electrones y protones. Los electrones, al estar la celda en condiciones anaerobias, utilizan el electrodo al ánodo, que normalmente suele ser un electrodo de grafito, pero también los hay de platino. Yo utilicé papel de carbón toray, que básicamente es papel de grafito, y utilizan este electrodo como aceptor final. Entonces, por un circuito externo, estos electrodos viajan a la parte catódica y se juntan con los protones. Pero para que los protones lleguen a la parte catódica, tienen que cruzar una membrana que hay en medio, que se llama membrana de intercambio protónico, que básicamente es un filtro que permite que esos protones viajen, que únicamente esos protones sean atravesados por la membrana y lleguen a la parte catódica. Sí es importante que para que se lleve a cabo esta reacción, la parte catódica esté de forma anaerobia, o sea, de forma aerobia, disculparme, de forma aerobia, de tal forma que cuando los protones se juntan con los electrones y con el oxígeno, se genera la reacción y se produce agua. Bueno, esto es muy importante y ha sido una de las cosas que más problemas me ha generado, y tiene que ver con que los voltajes que generan las celdas de combustible microbiana son voltajes muy pequeños. Entonces, ¿de qué forma adaptar esos voltajes a la resolución del microcontrolador donde se van a llevar a cabo los procesos algorítmicos? Esto es un tipo de amplificador que se llama amplificador de instrumentación, que se utiliza sobre todo en electrocardiogramas y básicamente para señales de baja potencia. Por último sería el microcontrolador que he usado, que es un microcontrolador diseñado por Electro Smith y está creado principalmente para que cada uno se diseñe su propio sintetizador, y es el que me va a permitir de forma digital, trabajando en C++, C++, diseñar todo lo que es la programación, donde se van a generar esos sonidos que finalmente van a salir por los altavoces. Bueno, nos has llevado por un entramado de experiencias, reflexiones bien complejas, bien científicas, ¿no? Con nombres maravillosos. A mí me queda una pregunta, Luis. Después de esta explicación del mecanismo, cómo haces, una gran curiosidad es, primero, si realmente se logra esa jerarquización, ¿no? Si se logra romper esa jerarquía, si aún, por ejemplo, en tu caso, que estás experimentando e investigando, todavía no hay una jerarquía allí, porque, digamos, hay otros formatos de conciertos donde las bacterias pueden ser intérpretes, pero aún no hay autonomía de las bacterias, ¿no? ¿Cómo sería eso? Claro. Bueno, ahí yo abogo un poco a un término, que es un término que habla Francisco Varela, y que él va a hablar sobre la clausura operativa. Y esa clausura operativa no es ni más ni menos que esa capacidad que tienen los organismos para diferenciarse del medio. En ese sentido, a pesar de que cualquier organismo tenga una cierta autonomía, necesita de una injerencia del medio para subsistir. Al igual que nosotros humanos necesitamos de alimentos y necesitamos injerencias del medio, esa relacionalidad con lo otro, en este sentido creo que la autonomía es relativa, ¿no? Somos autónomos en cierto modo, somos autónomos en el sentido de cómo llevamos a cabo nuestros propios procesos y nos creamos a nosotros mismos,
pero obviamente en lo que implica un proceso evolutivo, un proceso de cambio, podríamos decir que no existe esa autonomía como tal. Ok, ahí es donde tú planteas el concepto, la analogía entre lo genético y el meme, ¿no? O sea, Exacto, el, exacto, el- no estábamos libres de que esta idea, esta musicalidad nos transforme, nos transfigure, y nos haga otra persona. O sea, ahí perdemos autonomía y es donde tú planteas la escucha relacionar, ¿no? exacto, Ok, exacto, exacto. Sí, ok. sí, yo creo Bueno, que... ok. Sí, dime. Sí, no, no, no es fácil, pero es maravilloso sobre todo ¿por qué? Porque dentro del contexto del arte sonoro y de la biotecnología, lo importante acá es que nos estás abriendo una manera de escucha distinta, ¿no? Claro, es Ujú. también abrir la imaginación a eso que es invisible, eso que está allí, desde interpretaciones puede sonar de esta manera, ¿no? Igual que el extrapolado a lo macrocósmico. Creo que es importante porque, bueno, cuando esto quede como, digamos, como documento que la gente pueda hacer revisiones, te buscarán, te preguntarán, porque no es que uno de entrada lo entiende, pero ya el hecho de que, fíjate, como músico también hayas tenido toda una conexión con toda esa laboriosidad científica, nos deja como una huella bastante profunda, ¿no? Entre dos cosas que pudieran estar divorciadas, ¿no? Bueno, lo que decía Claro, uno de tus referentes, que no hay separación entre cuerpo y mente, ¿no? claro, sí, eso es muy interesante, claro, el cómo también ese proceso de escucha va a emerger de una hibridación o de un conjunto entre la mente y el cuerpo, de tal manera que cuando uno escucha, eh, eh, de alguna forma, esos sonidos que nos rodean y que impactan en nuestros oídos van a modificar nuestros pensamientos y reflexiones. Pero del mismo modo que nuestros pensamientos y reflexiones también digamos, como eh, predisponen sí, predisponen nuestro acto de escucha, como nosotros dirigimos nuestro cuerpo y nos predisponemos a esa escucha. En ese sentido, la escucha emerge en conjunto. No hay una distinción entre lo uno y lo otro. Bueno, Luis, ya tenemos el tiempo, te agradecemos este momento. Bueno, este texto luego lo publicaremos en Chromosonitus. Y bueno, muchas gracias y ya después iremos viendo cómo se escuchan esos sonidos, ¿no? Nos abrirás puertas para eso. Carlos y yo nos Sí, despedimos y te agradecemos este tiempo y este momento que nos ha enriquecido muchísimo Chromosonitus. vale, muchas gracias, Romel, muchas gracias, Carlos.